Bueno, tranquilo, mi vida. decíamos entonces que las curvas intensidad potencial, ¿sí?, de la respuesta que nos dan en ellas, ¿sí?, sobre todo, bueno, en las técnicas voltamperométricas es donde se obtiene como resultado experimental una curva de intensidad potencial, ¿sí? Y entonces es a través de la información que se obtiene en estas curvas de intensidad potencial, a través de la información correspondiente en ellas, que se puede establecer pues el comportamiento de las especies, ¿no? Entonces, para un proceso, por ejemplo, de reducción, ¿sí?, habíamos planteado en su momento pues un gráfico, por así decirlo, de este tipo, ¿sí?, donde pues quedamos que en lo correspondiente de los muros, ¿sí?, pues no es la intención el estar estudiando los muros en electroquímica, ¿sí? ¿Y cuál es la extensión en términos de potencial que pueden tener estos muros? Pues eso depende de las condiciones experimentales, ¿sí? Porque dependiendo de esas condiciones experimentales, algunos dominios de electroactividad pues serán más pequeños, algunos más grandes, o otros incluso un poco más grandes, ¿no? Pero obviamente todo eso depende de las condiciones experimentales que haya y de las especies, obviamente, químicas involucradas en ese sistema de trabajo. Carlos Eduardo Rojas. ¿Estás conectándote otra vez, Carlos? ¿Sí me escuchas? Maestro, es que está teniendo problemas con su computadora. Ajá. Está conectando desde la computadora y desde su teléfono. A ver, ahorita que estén los dos, a ver qué me dice. Ay, creo que la regué. Me cago. No, ni pedo. Carlos, A ver si la Eduardo, cagué. ¿me escuchas? Pito. Ah, pendejo, si la cagué. No. Ya ni pedo. ¿Sí me escuchas, Carlos? Dice que sí, pero que no funciona su micrófono. En ninguna de las dos, y está dos veces y en ninguna funciona. No, le digo que lo escriba en el chat. O a ver, entonces, ¿cuál es o por qué está dos veces? Quisiera yo entender. Es que en la mañana se le trabó. Ya estoy en la computadora, es que se me empezó a trabar bien feo mi computadora. Y en el cel no funciona mi micrófono. Ajá. Pero entonces ahorita ya estás bien. Sí, profe. Bueno, y ya, y nada más una vez, ¿sí? Porque pues eso de que anden entrando con clon, como que no me gusta mucho. Profe, perdón. Entonces, Nos vemos yo de abajo. hecho, si ustedes se fijan, tengo un cuadrito, una computadora que está conectada, ¿sí? Precisamente pues para ver lo que ustedes ven, o sea, tengo dos computadoras, en la que ustedes entran para lo de la clase, y otra que está ingresando también como ustedes, como estudiante. Entonces, es la única que admito como clon. En todos los demás, de todos los estudiantes, pues prefiero que estén pues ustedes y nada más una vez. ¿Sí? De ser posible. ¿Sí estamos, muchachos? Sí, entonces ya todo bien, ¿verdad? ¿Ya le seguimos? Profe. Chimán. Entonces, decíamos Ya te veo. que el dominio de electroactividad, ¿sí?, pues que es la distancia de potencial que hay entre muro y muro, pues eso lo define qué tan amplio no es,
lo definen las condiciones experimentales, ¿sí? Y que la electroquímica entonces, pues lo que estudia es lo que se da dentro del dominio de la electroactividad. Ahora, habíamos empezado ya a revisar algunas de las cuestiones con respecto a esto para lograr una cuantificación, ¿sí? Y sabemos que lo que contempla lo que es la corriente límite de difusión, ¿sí? Que es cuando se logra tener una respuesta para el analito donde la corriente ya no varía en función del tiempo, o sea, donde esto se le conoce como meseta o también se le conoce como onda de difusión, ¿sí? Y que esa corriente límite de difusión pues es la que guarda una relación directa con la concentración, ¿sí? Más si es un proceso de oxidación, o sea, si estuviéramos una señal por acá arriba y quisiéramos en su momento cuantificarlo, ocupamos el signo más, menos si es un proceso de reducción como el que está ahorita aquí descrito, ¿sí? El número de electrones involucrados, una constante que lleva adentro más constantes, ¿sí? Y lo correspondiente a la concentración del analito, ¿sí? Entonces, a través de esto se logra hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos en su momento también sacar información de aquí en términos de un análisis cualitativo, ¿cómo se le haría? Bueno, pues lo que se acostumbra en ese sentido es denotar lo que se conoce como el potencial de media onda, que se denota como E subíndice un medio, ¿sí? Ese potencial de media onda se calcula de manera experimental a través de la medición de la corriente límite de difusión, se saca el valor medio de esa magnitud y se hace una interpolación hacia el comportamiento descrito por el analito en el sistema de trabajo y se ve entonces cuánto vale ese potencial de media onda, ¿sí? Entonces, ese potencial de media onda me sirve para hacer un análisis cualitativo y en los que se conocen en electroquímica como sistemas rápidos, ¿sí? Ese potencial de media onda se aproxima incluso a los valores de potencial reportados en literatura, ¿sí? Ahora bien, ¿qué se entiende en electroquímica por sistema rápido? Bueno, hay sistemas, ¿sí? En electroquímica que me pueden dar, por ejemplo, un comportamiento así. ¿Cómo se los pondría? Pues sí, algo así, aunque a lo mejor no tan alto. ¿Sí? Vamos a suponer así. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial donde se lleva a cabo la oxidación, donde se tiene respuesta para la oxidación, no es el mismo que el valor de potencial a donde se lleva a cabo la reducción, ¿sí? O sea, son diferentes. Ahorita bajamos, ¿sí? espérame. Entonces, un sistema que responde así se le conoce como sistema lento, ¿sí? Si nosotros en su momento graficamos en esa curva intensidad potencial y tenemos en su momento un comportamiento, no sé, por decirlo así, y ponerlo muy grande así, ¿sí? Donde el potencial en el que se presenta el proceso de oxidación es prácticamente el mismo que el potencial en donde se presenta la reducción, pues entonces esto se le conoce como un sistema rápido, ¿sí? Entonces, bueno, en electroquímica, pues hay ciertas especies, vuelvo a repetir, dependiendo de las condiciones experimentales, que nos pueden dar respuesta como sistema lento o bien que nos pueden dar respuesta como sistema rápido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un sistema rápido, o sea, en sistemas rápidos, ¿sí?
ese potencial de media onda, pues es aproximadamente el potencial estándar a las condiciones de trabajo. Ahí casi ya no se ve, ¿verdad? Ya se escribió un poco bajo. Ay, güey. Se le acomodo aquí para que se vea un poquito más. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, esta es una letra tau griega que me indica que a las condiciones de trabajo, cuando hay amortiguamientos, yo puedo calcular entonces cuánto vale el potencial estándar condicional, ¿sí? O bicondicional, o según sean las n condiciones de amortiguamiento que haya, y que ese valor, así descrito, se aproxima en sistemas rápidos al potencial de media onda. Y como ustedes deben de saber, bueno, pues ese potencial estándar está muy vinculado hacia un cálculo de potenciales estándar con potenciales estándar reportados en literatura, ¿sí? Entonces, básicamente, un cálculo de potencial de media onda sacado de manera experimental me sirve también para hacer un análisis cualitativo y el cálculo cuantitativo a través de la expresión que relaciona la propiedad con respecto a la concentración. En electroquímica es hasta cierto punto común que haya incluso reportados valores de potencial de media onda en la literatura, sea reportados hacia los libros, ¿no? También en su momento algunos autores reportan el potencial de un cuarto de onda. ¿Qué quiere decir el de un cuarto de onda? También es para hacer un análisis cualitativo, pero en el sentido de que de la magnitud que ustedes tienen, ¿sí? Le sacan la cuarta parte y a esa cuarta parte pues hacen la interpolación hacia el comportamiento y sacan aquí el valor correspondiente, ¿sí? Entonces es más común el de media onda que el de un cuarto de onda, pero si se los llegan a encontrar finalmente pues su utilidad es la misma, ¿no? En el sentido de que me sirve para hacer un análisis cualitativo. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesora. Ahora, revisamos la vez pasada lo correspondiente, bueno, ¿puedo borrar aquí? Pero, Sí, profe. el celular. Si acaso otra cosa, a ver, también esto de la definición de sistemas rápidos y sistemas lentos, ¿sí? Eso también tiene que ver con la velocidad de la transferencia electrónica en electroquímica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en su momento, como sabemos que es un sistema heterogéneo donde tenemos nuestro electrodo en contacto con la solución, pues sabemos que de esto, Ya quedó. las especies que están en la solución tienen que viajar hacia el electrodo para sufrir la transformación electroquímica, sea oxidación o sea reducción. Ahora bien, si estamos hablando de un sistema rápido, es porque las especies pues viajan hacia el electrodo y una vez en contacto con el electrodo, pues sufren esa transformación de manera rápida, ¿sí? O sea, no se tardan mucho tiempo para hacer esa transformación electroquímica, ¿sí? En cambio, las especies que manifiestan un comportamiento de sistema lento, pues también en su momento viajan a las condiciones de trabajo hacia el electrodo, pero para que sufran la transformación Guardado. Ah, no, se sí, traba. llega a ocurrir esto, ¿no? Que tienen este comportamiento. Entonces eso nada más es para hacer la aclaración porque creo que en su momento no se los había dicho, ¿sí? Pero bueno, ya ahorita ya se los dije. Entonces, ya puedo borrar, ¿verdad? Me dijeron. Sí. Ahora, vamos a considerar, ¿sí?
Por ejemplo, mejor las pongo aquí. Ahí está. ¿Sí la ven aquí en la pantalla ahorita, muchachos? Ahí más o menos. ¿Sí lo ven? Más o menos. Sí. Más o menos ahora sí. Este es un gráfico, intensidad potencial, ¿sí? Intensidad potencial con datos obtenidos experimentalmente. O sea, este es un polarograma. Es finalmente una curva voltamperométrica, corriente potencial, ¿no? Donde en su momento se fue pues variando el valor de potencial y de las especies, bueno, de lo que se estaba analizando ahí, pues ya se obtuvo la respuesta. Aquí pues ya les están diciendo quién es el analito, que es plomo. Entonces vean, por ejemplo, esto que está acá, esta señal que está acá, pues es la del muro de oxidación, ¿sí? Si es un polarograma, pues entonces es porque se utilizó polarografía para la técnica. ¿Cuál quedamos que era el electrodo de trabajo? Cuando es polarografía, muchachos. A ver. Gota de mercurio, ¿no? ¿En cuál? De gota de mercurio, sí. Entonces, vean, aquí está, por ejemplo, pues ya el muro de oxidación del mercurio. Por eso mismo, si recordarán en algún momento, la vez pasada les dije que la polarografía no se ocupaba prácticamente en lo correspondiente para hacer estudios de oxidación, porque precisamente el electrodo primero se ataca, antes incluso que otras especies que pudieran ustedes o que quisieran estudiar. Entonces, por eso no es conveniente utilizarlo para el estudio de procesos de oxidación, ¿sí? Porque aquí ya se presenta el muro. Entonces, la aplicación máxima que tiene la polarografía es para el estudio de procesos de reducción, y en este caso, pues se va a estudiar la reducción de plomo, ¿sí? Para este estudio, ¿qué es lo que se hace? Pues se pone en un buffer de acetatos su sistema, ¿sí? O sea, tienen ustedes una solución problema donde está su analito, que es plomo ahí en solución. Van a tener por acá su celda electroquímica, donde van a introducir en su momento pues, el electrodo de referencia, el electrodo de gota de mercurio, ¿sí? Y bueno, si tienen un tercer electrodo, también va ahí, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que va aquí? Se toma una cierta cantidad de solución problema y se pone aquí, no se pone toda, ¿no? O sea, se ponen ciertos mililitros, ¿no? No sé, vamos a ponerle aquí una alícuota, ¿sí? Para que no se entienda que es todo. Se pone aquí una cierta cantidad y se pone también aquí lo que se conoce como el electrolito soporte, ¿sí? Se pone también el electrolito soporte. En este caso, bueno, pues se colocó ahí un buffer acético acetato. Y entonces, pues ya como les había dicho, pues esto está conectado a una manguera, que está conectado aquí, ¿sí? A un depósito que contiene mercurio, y que estos electrodos están conectados en su momento aquí al potenciostato o al equipo del polarógrafo, ¿sí? Están conectados. Y bueno, y aquí van a cuantificar, ¿sí? Van a cuantificar y entonces, como les digo, vienen su electrolito soporte, cierta cantidad inicial de su analito, ¿sí? Y después, pues como van a cuantificar, también necesitan preparar un estándar a través de una sal de plomo, ¿sí? A cierta concentración conocida, ¿sí? Y también, bueno, primero, ¿qué es lo que se hace aquí? Al inicio, antes incluso de agregar la alícuota, o sea, pongan ustedes, está ahí nada más está la cantidad del electrolito soporte que se colocó, ¿sale? Y
antes de agregar cualquier otra cosa, se hace una corrida. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se va cambiando el potencial en función del tiempo. ¿Sí? A eso me refiero cuando les digo se hace una corrida. ¿Sí? Entonces todavía no se agrega esto. Y les da algo así, por ejemplo. ¿Sí? Quisiéramos poner los muros. ¿Sale? Entonces, todavía no hay analito. ¿A qué se puede entonces deber esto que tenemos aquí? Si es que yo ya empiezo a ver ahí algo. ¿Y qué sería, por ejemplo, lo correspondiente a este gráfico? Vean. ¿Sí lo alcanzan a ver, verdad, muchachos? Sí, por favor. Aquí está la señal del muro. ¿Sí? Y por acá, cuando ustedes se vienen aquí, ¿sí ven esto que está trazado por acá abajo? Es lo que les estoy diciendo ahorita de lo del pizarrón, donde todavía no se agrega el analito. Y sin hacer nada, simplemente agregar el electrolito soporte y hacer la corrida, se obtiene esta respuesta. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que se hace? Se burbujea nitrógeno, lo que se conoce en electroquímica como hacer una corrida en un ambiente inerte de nitrógeno. Y entonces el comportamiento que obtienen es este, pero ahora se va prácticamente sobre el eje. ¿Sí? Si alcanzan a ver que hay también está registrada una respuesta que va sobre el eje prácticamente y que está registrada, bueno, la respuesta anterior, ¿no? Entonces, esta anterior, la primera que les describí, es sin burbujear nitrógeno, y esta de acá, que va sobre el eje, es después de que se agregó, después de que se burbujeó nitrógeno por cierto tiempo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, todavía no hay analito en esta solución. ¿Sí? ¿A qué creen que se deba a esta respuesta? ¿Podrían ser impurezas en la solución? Tal vez, por ejemplo, un poco de sal de agua. Bueno, depende de qué tipo de impurezas, porque habría que ver a qué valores de potencial se presenta la respuesta de esas impurezas, ¿sí? Pero aquí, bueno, sí podría ser alguna impureza o algo que esté en esa solución, pero no es la que tú me mencionaste, Mauro. ¿Cuál otra creen que pudiera ser? ¿La del agua? ¿La misma del agua? Si fuera la respuesta del agua, ¿cómo daría la respuesta del agua? ¿Como una meseta de difusión o como un muro? Como un muro. Ajá. Entonces esta señal se ve como si fuera de muro, porque esta señal, pues sí, se ve que es un muro, pero esta señal de aquí, ¿sería un muro? No No sería un muro. Entonces no podría ser el agua. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí estamos de acuerdo o no, muchachos? Sí, maestra. Entonces, ¿qué otra cosa podría haber en esa solución que me diera una respuesta así? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué tienen todas las soluciones a cosas? Cualquiera de ellas. Aparte de lo que pudieran tener, obviamente disuelto, ¿no? O sea, pero, a ver, mejor les planteo la pregunta en otro sentido. ¿Qué respiran los peces cuando están en el agua? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y cómo le hacen entonces para respirar ese oxígeno? ¿Cómo?
lo tienen del agua, ¿no? Lo tienen del agua, sí, pero ¿cómo le hacen entonces? O sea, son organismos vivos, obviamente, al igual que nosotros, que los seres humanos, ¿sí? Pero ellos tienen un mecanismo de respiración diferente a los seres humanos, ¿sí? Ellos también respiran oxígeno. Nosotros respiramos también oxígeno, pero el oxígeno que está en la atmósfera propiamente, en esta atmósfera gaseosa en la que estamos inmersos, ¿sí? Ellos viven pues en el agua, ¿sí? Pero también respiran oxígeno. Entonces, ¿a qué especie me estoy refiriendo que está ahí también en el agua? Pues al oxígeno, pero oxígeno disuelto en el agua. ¿Estamos de acuerdo en eso, muchachos? Wow. Y de hecho, bueno, no sé si hayan tenido ustedes alguna vez una pecera, pero ¿qué les recomiendan cuando tienen ustedes una pecera? O sea, nada más ponen el agua y ahí dejan al pez y pasan los días y no cambian el agua o no hacen alguna otra cosa. Ponerle un filtro. Ponerle un filtro y ese filtro, ¿qué es lo que busca, Vanessa? Sí, a lo mejor sí filtrar el agua, pero tiene también otra función. ¿Cuál es otra función? Burbujear aire a la solución, ¿sí? Entonces no sé si ustedes, o aunque no hayan tenido pecera, luego cuando vayan a ver ahí a los peces ahí en el mercado, cosas así, van a ver que luego tienen ahí pues sus bombitas para meter aire al agua, y dentro de ese aire pues obviamente va oxígeno. O sea, eso es con la finalidad de que esa agua pues no pierde el oxígeno que pudiera tener ahí disuelto, ¿no? A la hora de que se está ahí burbujeando aire de manera continua. Precisamente pues para que no se les agote a los peces el oxígeno que está disuelto en la solución acuosa. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, y de hecho, por ejemplo, ustedes si alguna vez han tenido algún pez que no está propiamente en una pecera donde se le burbujea aire, entonces, ¿qué es lo que les recomiendan hacer? Pues cambiar de manera pues más o menos continua el agua, ¿sí? Por ejemplo, cada día, si su pecera es chiquita, se recomienda que si no burbujean aire, pues entonces que diario le estén cambiando el agua, ¿sí? Para que pues sea un agua, o sea, pues relativamente que tenga pues oxígeno, ¿no? Ahí disuelto, ¿sí? Porque ya la que contenía del día anterior, pues obviamente ya disminuyó el oxígeno disuelto por el proceso de respiración del pez. ¿Sí vamos bien, muchachos? Entonces, todas las soluciones acuosas, todas tienen oxígeno disuelto, ¿sí? Esta gente del oxígeno disuelto, ¿sí? Porque les decía yo, nada más está el electrolito soporte, nada más, ¿sí? Y sin embargo, pues yo veo una respuesta, no hay analito, pero sí para quitar esta respuesta que tengo yo aquí, que no me interesa, porque sé bien que es del oxígeno, pero no me interesa que esté ahí. Y de hecho, pues si es que se presenta, pues va a dar pues algunos problemas a la hora de la determinación de mi analito. Entonces, ¿cómo le hago para quitarla? Pues precisamente por eso se burbujea nitrógeno. Por eso muchos sistemas de trabajo electroquímicos se dan bajo lo que se conoce como una atmósfera de nitrógeno, que tiene la finalidad de quitar el nitrógeno de la solución, el oxígeno disuelto en la solución acuosa, o sea, el nitrógeno entra para desplazar al oxígeno. Y el nitrógeno no es electroactivo en el rango de trabajo, cuando menos de lo que está aquí plasmado.
¿Y cómo lo pueden ustedes saber? Ah, bueno, pues porque les digo, esta primera donde se ve esta respuesta de aquí, que ya vimos que es correspondiente al oxígeno, después se burbujea nitrógeno y con el burbujeo de nitrógeno se vuelve a hacer la corrida, o sea, bueno, se burbujea nitrógeno un cierto tiempo, se detiene ese burbujeo y se toma la medida. Entonces, lo que se obtiene Maestra, es el gráfico. ¿Qué pasó? me estaba comentando mi compañero Mauro que se le fue la luz, que si lo puede volver a agregar a la reunión, por favor. Ah, ahí está. Ajá. Ya. Entonces, les decía, ¿sí? Aquí tienen entonces ya la respuesta correspondiente cuando ya después se burbujeó el nitrógeno y entonces pues ya se ve que ya no aparece la respuesta ya no aparece la respuesta del oxígeno porque ya se desplazó de esa solución. Entonces, esto es el equivalente en electroquímica de hacer un tipo de calibración a cero como el que se hacía en espectrofotometría, ¿sí? O sea, asegurarse primero que lo que está en ese sistema de trabajo pues no dé una respuesta que pueda interferir dentro de la respuesta del analito, ¿sí? Entonces, ya después de que se burbujeó el nitrógeno y que ustedes aseguraron que ya prácticamente no hay pues nada, que ninguna señal aquí que pudiera interferir en el intervalo de potencial donde van a trabajar, entonces después lo que se hace es agregar la alícuota aquí, ¿sí? Y se hace, bueno, se burbujea un poquito de tiempo ahí, en ese caso, pues nitrógeno otra vez, se detiene el burbujeo y se vuelve a hacer la corrida, ¿sí? Entonces, ahora en este que les había presentado antes, ¿sí? Ven ustedes aquí que está un comportamiento que se va prácticamente sobre el eje. Si acaso se empieza a separar un poquito, pero en su mayoría va prácticamente sobre el eje, hasta acá. Sí, sí lo ven, ¿verdad, muchachos? Sí. Este es cuando pues se hizo el primer burbujeo de nitrógeno, se detuvo y se hizo otra vez la corrida cuando todavía no había analito, para asegurarse de que no hubiera ninguna respuesta que pudiera interferir con la del analito, ¿sí? Después se agrega en esa solución una cierta cantidad de la solución de plomo problema y se obtiene esta respuesta, aquí por donde va el plumón, ¿sí? Esta primera que está aquí, lo vuelvo a marcar, esta primera, se obtiene esta, ¿sí? Con esa solución que ya se le agregó la alícuota de la solución problema, ¿sí? Después, ¿qué es lo que se hace? Se agrega cierta cantidad, también poquita cantidad del estándar, ¿sí? Del estándar. Y se burbujea tantito nitrógeno, se detiene el burbujeo y se hace la corrida. Ahora la curva que se obtiene es esta, que viene aquí. ¿Sí? Vuelvo a señalarla. Es esta que viene aquí. ¿Sí estamos? Siguiente paso. Se agrega otra cantidad de solución estándar de plomo, ¿sí? Cierta cantidad, ¿sí? Y se burbujea tantito nitrógeno, se retiene el burbujeo y se vuelve a obtener la señal, que es esta que viene aquí, que está en amarillo, creo que ahí se medio pierde, pero hay una, entre esta y esta hay aquí una respuesta en amarillo, ¿sí? Y después otra cierta cantidad de estándar, burbujeo, se detiene, se corre la corrida y obtienen esta que viene acá, ¿sí? Y después esta que viene acá. Y después otra vez cierta cantidad de estándar y esta que viene acá, ¿sí? Algo similar a lo que les había yo planteado la vez pasada, si se acuerdan, ¿sí? Pero bueno, con las diferencias correspondientes. Entonces, puedo borrarlo del pizarrón, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces,
decíamos, tenemos pues nuestro gráfico, ¿no? Y vamos a poner que tenemos esto, y bueno, aquí está la respuesta para nuestro sistema, ¿sí? Nada más que es polarografía, entonces por eso se ven esos comportamientos, así. ¿Sí? Esto es para cuando ustedes pusieron la alícuota, ¿sí? De la solución problema. Después agregan el estándar, cierta cantidad, hacen el burbujeo, detienen el burbujeo y vuelven a obtener su señal. Y entonces obtienen esto. ¿Sí? Bueno, aquí, como también ahí medio está el muro, el otro, también se los voy a dibujar aquí, ¿no? Ese es para el primer sistema. Bueno, más bien para cuando se hace la primera adición de estándar, ¿sí? Después hacen una segunda adición de estándar, ¿sí? Y el burbujeo correspondiente, y detienen el burbujeo, y en las mismas condiciones, pues trazan el gráfico. Y obtienen esto, ¿no? Después hacen, pues, otra adición de plomo estándar, ¿sí? Bueno, y lo que obtienen es algo así, por ejemplo. Bueno, y ahí hay más en el gráfico, ¿no? Pero ahorita vamos a dejar esto. Entonces, ¿qué tipo de curva de calibración es la que se está trazando aquí? Pregunto, muchachos. Bueno, o sea, no es esta la curva de calibración, o sea, esta es una curva de intensidad potencial, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que con la información que se va a sacar de aquí se va a cuantificar para elaborar una curva de calibración. ¿Qué curva de calibración, de qué tipo es, así como se los acabo de describir? ¿De patrón externo? No. Porque en la de patrón externo, ¿qué decíamos? Que fue la que revisamos la vez pasada, ¿no? Que teníamos nuestros sistemas aparte. Nosotros preparamos nuestros sistemas de concentración conocida, C1, C2, C3, C4, y así nos vamos, ¿no? Ajá. Estos sistemas de los estándares, nosotros los preparamos aparte, ¿sí? Y luego nos llevamos al equipo correspondiente para trazar su curva de intensidad potencial, ¿sí? Y de ahí obtener las correspondientes señales de corriente de difusión, ¿sí? Corriente límite de difusión. Pero eso era lo que les describí la clase pasada. Ahorita no les describí eso, ¿o sí? Les dije, tenemos nuestra solución problema donde está el analito. Tenemos nuestra solución que es el estándar, que es de la misma naturaleza química que este, ¿no? Pero bueno, esta nosotros la preparamos, sabemos cuál es la concentración. Tenemos nuestra celda, donde están los electrodos y demás, ¿no? Entonces, donde uno de ellos pues, es el electrodo de gota de mercurio, ¿sale? Obviamente esto está conectado al equipo y demás, ¿sale? Agrego, tengo primero el electrolito solo, ¿sí? Que es el buffer que les decía. Después agrego una cierta alícuota de este, ¿sí? Hago la corrida y ¿qué es lo que obtengo? Este que está aquí, ¿sale? Esta respuesta que está aquí, esta primera. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Agrego cierta cantidad de este estándar, ¿sí? Y, bueno, con el burbujeo, detengo el burbujeo y trazo la curva. Es esta que viene aquí, ¿sale? Después, ¿qué es lo que hago? Hago otra adición, ¿sí? Aquí a esta misma celda, ¿sí? Burbujeo, detengo el burbujeo de nitrógeno y corro el sistema y obtengo esto, ¿sí? Después, otra adición, ¿sí? Y entonces hago lo correspondiente y obtengo esto, ¿sí? Así como se los estoy describiendo, ¿qué tipo de curva de calibración es esta?
la que se va a trazar. De adición patrón. ¿Eh? ¿De qué? Curva de adición patrón. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos una solución que sí conocemos que es la estándar y una que no, que sería la del problema. Y las estamos midiendo juntas. Ajá, así es. O sea, aquí en esta, que es mi celda de trabajo en este caso, o sea, mi sistema de trabajo, está contenido el analito proveniente del problema y en su momento también va a cierta cantidad de estándar después de las adiciones correspondientes, ¿no? Entonces, aquí también es una curva de adición patrón, también, nada más que a diferencia de lo que nosotros ya habíamos visto, o sea, en espectrofotometría, no preparo yo los sistemas por separado. Aquí está nada más en esta celda electroquímica, pues en su momento con las adiciones que yo estoy haciendo, o sea, nada más físicamente nada más tengo un sistema de trabajo, ¿sí? Pero voy cambiando la concentración del estándar conforme voy haciendo las diferentes adiciones del estándar. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí. Ahora, ya teniendo entonces esto, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que hago? Pues así como acostumbramos, ¿no? Como necesito medir la corriente límite de difusión, pues entonces trazo una línea vertical acá en la parte baja del comportamiento y mido cuánto mide esa corriente límite de difusión, ¿sí? Para cada caso. O sea, vamos a tener aquí de nuestro gráfico, vamos a colocar aquí, ¿sí? Nuestra línea y tomamos la medida, ¿sí? Para el sistema que contiene al analito, pero también contiene estándar, pues también trazamos la línea y medimos la corriente límite de difusión. Para el otro sistema al igual, para el otro al igual, para el otro al igual. De preferencia al mismo valor de potencial tomo yo la medida, ¿sí? Para tener nuestros valores correspondientes de corriente límite de difusión y de concentración, ¿sí? Los de corriente límite de difusión, ¿cómo los saco? Pues a través de estas mediciones, ¿no? O sea, mido la corriente límite de difusión de aquí, mido la de acá, mido la de acá, mido la de aquí que empezó hasta acá, ¿sí? Y en su momento, bueno, pues ya tengo la adición y también puedo calcular en este sistema cuál es la concentración de plomo estándar que me fue quedando después de estar realizando cada adición. Esto es, aquí el volumen total va a cambiar después de cada adición. A eso se dice que obviamente que tenemos que corregir también la propiedad, pero bueno, nosotros en su momento vamos a calcular también la concentración que queda aquí, porque conocemos cuál es la concentración del estándar, conocemos cuál es la concentración de lo que estamos adicionando aquí y conocemos en su momento cuál va a ser el volumen total en ese sistema, ¿sí? Entonces podemos conocer, pues después de cada adición, qué concentración de plomo estándar me quedó, ¿sí? Y sabemos en su momento, por lo que ya revisamos, que podemos incluso también calcular cuál es la curva de calibración que me va a quedar, ¿sí? Entonces, en ese tipo de curva de calibración, ¿sale del origen o no sale del origen la línea recta que se espera para esa curva de calibración? Pregunto. No sale del origen, tiene un valor de la hornada. Así es, ¿sí? Entonces vean, así como se los estoy describiendo
y tomando en consideración que estos fueran los polarogramas que nosotros obtuvimos en su momento, ¿sí? Así como les estoy describiendo para sacar la respuesta correspondiente, ¿sí? Y calculando las concentraciones, se puede trazar entonces la curva de calibración, ¿sí? Entonces, esto que les estoy poniendo ahorita ahí en la pantalla, pues es precisamente el gráfico de concentración en función, bueno, aquí es en este eje está la propiedad, ¿sí? Entonces aquí cuando se grafica esta propiedad, pues aquí está así en signos negativos. ¿Por qué? Porque estoy respetando el signo correspondiente de lo que saqué de acá, ¿sí? Que como vemos, pues son corrientes negativas, ¿sí? Por eso aquí aparece pues hacia valores negativos la respuesta, ¿no? En términos de la propiedad. Y este eje es de la concentración. Entonces, pues como ustedes ven, pues en efecto se sigue un comportamiento lineal. Aquí incluso está su regresión, ¿sí? Y aquí se ve que en efecto no sale del origen, ¿sí? Es una curva de adición patrón. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, nosotros pues también lo podríamos calcular, bueno, graficar así como se los presento aquí, ¿sí? Esa curva de calibración. O bien también si queremos pues algo más familiar, ¿sí? Pues le ponemos aquí la corriente límite de difusión en valor absoluto, ¿sí? Para que pues lo tengamos acá en el cuadrante positivo, ¿no? Y aquí en función pues de la concentración de estándar, ¿sí? O sea, como gusten, o sea, mientras se respeten las cosas, ¿no? El caso está, bueno, este sale como ordenado al origen, ¿no? Entonces, ustedes ya ahorita pues ya saben cómo se hace el tratamiento correspondiente, ¿no? O sea, de cómo se trae aquí, se saca de aquí la información correspondiente para obtener entonces la concentración que a mí me interesa, o sea, regresarme en el cálculo tanto como sea necesario para reportar el contenido del analito en esta solución problema, que es la solución problema original. ¿Sí estamos, muchachos? ¿Sí quedó claro o no? Sí, profesor. Ahora, como les decía, el correspondiente potencial de media onda, nosotros podríamos estar calculando ese potencial de media onda para cada uno de los comportamientos descritos aquí en el gráfico, ¿sí? ¿Y qué me pueden decir del potencial de media onda en este caso para estos comportamientos? ¿Es parecido, no es parecido, varía mucho o no varía mucho? ¿Qué? Pregunto. Pues sí, es parecido. ¿Sí? Así es. ¿Y por qué es parecido entonces? ¿Por qué creen que es parecido? Pues la distancia es muy poca entre el potencial de onda media y el potencial estándar. Pues. Bueno, a ver, no, todavía ya te fuiste más lejos, Mauro. O sea, yo a lo que me refiero es que, ¿por qué me está dando prácticamente el mismo potencial de media onda para cada una de estas gráficas? ¿Sí? Pues porque la especie química, que es la responsable de este proceso, pues tiene que ser la misma. En este caso, por ejemplo, si yo les dije, pues teníamos como electrolito soporte un buffer de acetatos, ¿sí? Nuestro analito es plomo. ¿Qué proceso electroquímico se le puede asociar a esta señal? ¿Qué proceso electroquímico? De reducción. De reducción, pero ¿cuál? O sea, el de plomo ¿en qué forma?
que pasa a plomo, ¿en qué forma? Pregunto. Sí, de plomo 2 más a plomo neutro. ¿Qué quiere decir plomo neutro, Mauro? Que está que se solidifica, ¿cómo se dice? Que precipita. ¿Será? O sea, plomo neutro se refiere a un plomo precipitado, y precipitado ¿en qué forma o cómo? A ver, los demás, a ver, también participen, no nada más quiero escuchar a Mauro, quiero escuchar también a los demás, a ver, ¿qué opinan? ¿Cuál sería? A ver, vámonos por partes, o bueno, ¿por cuál quieren empezar? ¿Por esta, de este lado, o por la de acá? ¿Por cuál nos vamos primero para hablar? ¿De esta o de esta? Por la de afuera. Por esta, sale. Y me vuelve a contestar Mauro. ¿Y los demás? ¿Que no están aquí presentes o cómo? A ver, ¿quién creen que fuera esta especie? Hace rato Mauro dijo plomo 2 más. Pero así como yo se los describí, que teníamos aquí un buffer de acetatos y donde pues, en su momento ya luego se le agregó aquí la 7 cantidad. Sería plomo 0, ¿no, profesora? Porque como está en solución. ¿Cómo fue plomo 0? Es en solución. ¿Quién me contestó? Román. ¿A poco el plomo 0 es una especie en solución, Román? O sea, ¿esto es una especie en solución? Pregunto. ¿Sí? Maestro, perdón, dice mi compañero Francisco que si lo puede dejar ingresar, por favor. Ay, otra vez, a ver. A ver, Jennifer, si vas a hablar, ¿por qué no mejor me contestas esto? Jennifer? Yo pensando que ya me ibas a contestar y me sales con esto. O sea, a ver, déjame ver dónde anda. A ver, los demás también están presentes, ¿no, muchachos? A ver, Mauricio, ¿qué opinas? ¿Qué especie podría ser esta? Así como lo describimos. ¿Sí me escuchaste, Mauricio? ¿Sí estás ahí, Mauricio? Ay, sí, profesora, perdón, es que estaba en el baño. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué especie podría ser la de aquí, la que está aquí, para darme el proceso electroquímico? Así como lo describimos, ¿no? O sea, que teníamos aquí el electrolito soporte, que era un buffer de acético acetato, y que le agregamos cierta cantidad acá de nuestro analito, que es de plomo, obviamente, en solución, aquí. Entonces, ¿qué especie podría ser la que presentara aquí la respuesta? A ver, ¿qué especie? No sé, profa. No se me ocurre. ¿No se les ocurre? ¿Alguien? ¿Ah? A ver. Coplomo. Bueno. Pues ya si no, ni vamos a avanzar. A ver.
Si tenemos, si es una especie en solución, sí tiene que ser una especie que esté relacionada con el plomo 2, ¿sí? Pero no es el plomo 2 más, ¿sí? En un momento dado, bueno, yo debería de decir, pues bueno, mejor, para no comprometerme, le voy a poner un 2 romano, que me indica finalmente que el plomo está en un estado de oxidación 2, ¿sí? Pero no puedo decir que es plomo 2 más, porque ese plomo 2 más, pues quiere decir que está libre en solución el plomo 2 más en esa solución. Que podría estar libre, pues a lo mejor, pero necesito yo comprobarlo. Y bueno, además de que tengo otras cosas aquí, ¿no? Y esas otras cosas de lo que estoy diciendo, pues es el buffer acético acetato. ¿El plomo puede formar complejos con los acetatos? Sí. ¿Quién me contestó? Yo otra vez. Ay, otra vez, Mauro. Y los demás que tengo aquí presentes, ¿por qué no hablan? A ver, quiero saber por qué no hablan. No es que no quiera escuchar a Mauro, pues sí, pero pues también quiero escuchar a todos los demás. Ajá. Entonces, sí puede formar complejos, en efecto, el plomo con los acetatos, ¿sí? ¿Cómo podríamos saber a las condiciones de trabajo si se forma o no algún complejo de plomo con acetato? ¿Cómo podríamos saberlo? Porque precipitaría. No. Podríamos con una A ver, Mauro, o sea, deja que contesten los demás. Pero ahorita que me dicen. A ver, ¿por ahí andas, Víctor? Sí, mamá, ya quedó. Nada. Hola. Nada. No sé, lo matamos. Habría un cambio De hecho, sí lo hay. Es bastante. Pues es un punto bastante particular que ahorita hablamos de él. Todavía no quiero hablar de él porque pues todos estos están a las mismas condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, ahorita tocamos eso. Me recuerda si no hablamos de eso, Víctor. Ok, maestro. Pero a ver, pues la pregunta sigue todavía en pie. ¿Cómo podemos determinar qué especie es la que yo tengo en solución a las condiciones de trabajo de acá? Pregunto. Si han escuchado hablar de las especies representativas, ¿verdad? ¿O no? Y entonces, ¿cómo se puede determinar que exista una cierta especie en una solución? ¿A través del uso de qué? Las zonas de predominio. De los pKs y las betas de formación. Podría ser, pero esa información, ¿en qué gráfico está? ¿O en qué gráfico se mete para...? En uno de pH contra... en el diagrama de Purvé. Los de Purvé,
Me podrían servir, sí, pero no, no para lo que les estoy preguntando, ¿eh? O sea, yo les estoy preguntando ahorita de inicio por esto, por el predominio de esta especie. O sea, ¿qué especie es la que predomina en la solución? Ujú. O sea, sí, el diagrama de zonas de predominio, ¿no? Así es, o sea, mediante el uso de un diagrama de zonas de predominio. Y en este caso, con lo que se les está describiendo, Cristian, ¿qué ejes debería de tener ese gráfico? Mm, ¿Qué ejes? el eje del... En el eje de las X sería las especies del plomo y en el eje de las Y es el potencial, ¿no? No, al revés. No. Ese que tú me estás describiendo no es tampoco uno de Fourier. Chale. Ay, muchachos, creo que andamos medio mal. Ujú. Entonces, a ver, vamos a contarlo así, ¿sí? Nosotros sabemos que en nuestro sistema aquí de trabajo, ¿sí? Tenemos varias opciones, por decirlo así, ¿sí? ¿Qué varias opciones? Aquí en solución, yo voy a tener al plomo disuelto en solución, ¿sí? Que es la misma especie de lo cual yo me traje de acá, de la alícuota, es la misma especie química. Bueno, pero aquí está el acetatos, y con el acetatos pues ya quedamos que se pueden formar complejos, ¿sí? Entonces, bueno, yo debo de decidir en base a las condiciones experimentales si aquí voy a tener plomo libre. ¿Qué quiero decir con plomo libre? Plomo que no está complejado con los acetatos. O si tengo yo aquí plomo complejado con los acetatos, ¿sí? Entonces, para poder yo decidir eso, ¿qué necesito? Un diagrama de zonas de predominio, ¿sí? Yo tenía entendido que en la analítica anterior ustedes deberían de revisar eso, muchachos. Pero bueno, hay que determinar entonces la especie que predomina aquí en base a un diagrama de zonas de predominio. ¿Qué ejes debe de tener ese gráfico? Bueno, pues como estamos hablando de especies de plomo y de especies de acetato, pues ha de ser un gráfico que contemple todas las especies que yo pudiera estar contemplando aquí de plomo, ¿sí? Una es el plomo libre y otro es el plomo con un acetato, con dos, con tres, no sé cuántos complejos haya, ¿no? Pero todas esas especies de plomo con acetato deben de estar incluidas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ejes? Pues es un eje de P de acetato y el otro eje es de pH, ¿sí? Porque dependiendo también del valor de pH, pues va a ser la especie que predomine, ¿sí? Entonces, si nosotros ubicamos las condiciones de trabajo de P de acetato y de pH en ese sistema, podemos determinar qué especie es la que predomina aquí, ¿sí? Entonces, yo no puedo poner, vuelvo a repetir, plomo 2 más, porque estaría yo diciendo que, pues no importa que esté aquí presente el acetato, no se forma ningún complejo. Pero si resulta que a través de mi diagrama de zonas de predominio me dice que esas condiciones de trabajo sí se forma un complejo, bueno, pues eso yo lo tengo que considerar aquí. No sé, por decir alguna especie, ¿no? Sin saberla, pero vamos a suponer que se forma la que tiene tres, que tampoco estoy muy segura de si haya con tres, pero bueno, vamos a suponer ahorita de entrada que esta predomina, ¿sale? Y en su momento, bueno, ya definí yo cuál es esta, que finalmente es el estado de oxidación aquí del plomo, es estado de oxidación 2, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el producto de esa reacción? O sea, es una reacción que es de reducción,
Entonces, por acá deben de estar involucrados también los dos electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué especie se va a formar acá? Si ya les estoy poniendo aquí que son los dos electrones acá, ¿cuál se va a formar acá? ¿Cuál? Ya si quieres habla, Mauro, porque si no, o sea, si no hablas tú, yo creo que no va a hablar nadie. ¿El plomo 0? El plomo 0, así es, ¿sí? Pero ese plomo 0 no está en solución, muchachos, no, o sea, el plomo 0, o sea, ¿cuál es el estado de agregación del plomo en la naturaleza? Sólido. Sólido, ¿sí? Es un metal y es un metal que es sólido, ¿sí? Entonces, si yo les estoy diciendo, se va a llevar a cabo un proceso de reducción, ¿sí? Donde hay involucrados, hay un intercambio de dos electrones, pues aquí tiene que formarse plomo 0, ¿sí? Ahora, aquí, pues recordando que es un electrodo de gota de mercurio, pues aquí va a quedar una gotita ahí suspendida. Resulta ser que el plomo 0 reacciona también en su momento con esa gotita, bueno, una reacción que para formar lo que se conoce como una amalgama. Entonces, aquí como es polarografía, las amalgamas se representan en este sentido, ¿sí? Si yo hubiera tenido alguna otra técnica voltamperométrica donde no fuera un electrodo de gota de mercurio, fuera por ejemplo un electrodo de platino o un electrodo de plata o bueno, algún otro metal que fuera inatacable y demás, con que yo ponga aquí, bueno, en ese caso pues yo no se las estaría planteando así, las señales se las estaría planteando simplemente así, ¿sí? Y les diría, bueno, aquí está el plomo formando ahí el complejo y aquí pasaría plomo 0 y ya está ahí, hasta aquí con esto así, porque el electrodo de trabajo es otro, sería más que suficiente, ¿sí? Pero en el caso particular de cuando es un electrodo de gota de mercurio se forma una amalgama, ¿sí? Entonces, y la manera de representar esas amalgamas ahí sobre la superficie del electrodo es esta, ¿sí? Entonces, esta especie es un sólido, pero es un sólido que se queda ahí adherido, se queda adherido en el electrodo de mercurio, ¿sí? No es un plomo que precipita, porque ¿cuál es la definición de un precipitado o por qué se le llama precipitado? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, ustedes utilizan de manera coloquial la palabra, no te precipites en esto, piensa bien las cosas o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué quiere decir precipitarse o precipitado? ¿Qué quiere decir, muchachos? ¿Como un sólido? Sale, muchachos. Que se desarrolla o se hace de forma más rápida. No necesariamente con que tiene que hacerse de forma más rápida. Ah, bueno, en lo que les estoy, sí. Pero bueno, sí. En lo que les estoy planteando así en texto, cuando ustedes lo quieren ver así. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de cuando ya lo trasladamos aquí a lo de química, ¿por qué se utiliza ese término entonces, Carla? A ver, Jesús me está contestando acá. ¿No sirve tu micrófono, Jesús? Podría ser porque se tiene la formación de un sólido cuando antes se tenía una solución. Ajá, sí. Se tiene, cuando nosotros hablamos de precipitaciones porque se forma un sólido, así es, que es también lo que me anda diciendo este Jesús acá en el chat, porque dice que no me conteste en el micrófono porque le falla su internet. Sí, sí te escucho, Jesús. Bueno, se supone que un precipitado es insoluble, ¿no?
Ajá, en el medio de la reacción. ajá. Y los precipitados cuando se forman, ¿a dónde tienden a irse? Bueno, se supone que son más densos, por lo tanto tienen a ir hacia el fondo de hacia el fondo donde tengamos la solución, ¿no? Así es, ¿sí? Entonces vean, muchachos, ¿por qué les digo que no es para nada indicado aquí hablar de un precipitado? Porque recordemos que nuestros sistemas, ¿sí? Son sistemas, o sea, electroquímicos que se dan en la interfase metal-solución, ¿sí? Aquí sí es cierto, esto que se forma, estrictamente hablando, es un sólido, o sea, plomo cero solito, si es que es otro electrodo de trabajo, o si es que es incluso aquí el plomo cero, pero que forma la amalgama ahí con el mercurio, que es el electrodo de trabajo. De todas maneras es un sólido, pero es un sólido que se queda adherido al electrodo, o sea, ahí se queda junto con la gotita que se está formando ahí, ¿sí? ¿Por qué no debo yo de emplear el término precipitado? Porque si yo ocupo ese término, ¿qué quiere decir? Así como nos lo dijo Jesús, eso quiere decir que se va a ir al fondo, ¿sí? Si yo manejo, no, pues el sólido que se está formando pues es un precipitado, pues no, en este caso no, porque eso quiere decir que si se forma pues se va a ir al fondo, pero en el fondo ya no estamos hablando de que está en la interfase metal-solución, ¿verdad? O sea, cuando se esté tomando la respuesta. Entonces, se forma, pero se queda ahí impregnado en la gotita que es conforme se va haciendo la respuesta. Ustedes me podrán decir, bueno, pero la gotita no dijo que estaba continuamente cayéndose. Pues sí, por el peso mismo de la gotita, por la forma de funcionamiento que tiene este electrodo. Pero inmediatamente en cuanto sale la siguiente gotita, la nueva, como está ahí el plomo reaccionando, sufriendo el proceso de transformación, pues en esa nueva gotita también se está formando esto, que es lo que me da el resultado, ¿sí? No se puede formar tampoco plomo cero, así sin amalgama y que se vaya acá abajo, ¿sí? Porque como el proceso se da en la misma gotita, se forma la amalgama. Entonces, lo que yo quiero que me entiendan es el hecho de que las respuestas que se obtienen de aquí son tomadas de lo que ocurre aquí, o sea, en la cercanía ahí del electrodo, ¿no? Vamos a hacerle como un zoom aquí y vamos a poner aquí la gotita, ¿sí? Y entonces por acá va a llegar el plomo complejado, ¿sí? Tiene que viajar hacia el electrodo, ¿sí? Que ya dijimos la vez pasada que es lo que conviene, que viaje por difusión, ¿sí? Viaje por difusión y se dé el proceso de reducción, ¿sí? Y pero aquí en lo que se conoce como la interfase metal-solución. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesor, ya quedó más claro. Sí, profesor. Entonces, por eso les digo, o sea, en un proceso electroquímico estamos hablando que hay un cambio, entonces, en el estado de oxidación de la especie. Aquí tenemos plomo, que es el analito, nada más que en forma complejada, y como producto de esa transformación electroquímica se está formando, pues también, o sea, una especie química que contiene a plomo, pero en otro estado de oxidación. Y entonces, pues, la que me está dando la respuesta en este caso, pues es la especie que está en solución, que es esta, que está complejada con acetato, para formar específicamente en este caso que es por la orografía, el plomo amalgamado. O sea, este equilibrio sería, bueno, y balanceando con el número de acetatos correspondientes, ¿no? Pero obviamente también habría que definir en qué forma predomina el acetato, ¿no? Sí, como acetato libre o como ácido acético, dependiendo del valor de pH que nosotros estamos trabajando con ese buffer. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí o no? Ahora viene aquí lo que comentaba ¿quién me dijo? Víctor, ¿no? Hay un cambio en el potencial, sí,
Pero vean, si nosotros buscamos los datos correspondientes a la reducción de plomo, pues uno que seguramente luego va a salir es el caso de plomo 2 más a plomo 0, ¿sí? Un valor reportado de literatura, inmediatamente pues les va a salir cierto valor, ¿no? Pero bueno, este valor es el reportado en literatura y es el potencial estándar correspondiente a este peróxido reductor. Pero si nosotros tenemos este sistema de trabajo, esperaríamos que ese valor de potencial de ahí fuera el mismo del de acá. Pregunto, con todo lo que platicamos, esperaría que este diferente valor porque sería el estándar del complejo del plomo y el acetato, profesor. A ver, otra vez, ¿qué? Sería uno diferente al de plomo 2 y plomo 0. Sería diferente, ¿sí? Entonces, podríamos incluso calcular cuál es el valor correspondiente, ¿no? O sea, entre este y plomo 0, para ponerlo por acá en la escala, ¿sí? Pero esto, bueno, como te decimos que son reportados de literatura, pues esto sería con respecto a hidrógeno. En su momento, pues nosotros incluso sabiendo cuál es la referencia, podríamos transformar el valor para referirlo a la referencia de acá. ¿Vamos bien, muchachos? Sí. Entonces, este potencial de media onda que tenemos aquí, pues corresponde o debe de corresponder a las condiciones experimentales trabajadas, o sea, de pH, de P de acetato, ¿sí? Considerando que ya vimos cuál es la especie representativa y cuál es entonces el peróxido reductor y demás, ¿sí? Y en su momento, pues vuelvo a repetir, este valor de potencial, pues como es un sistema rápido, ¿sí? Nosotros podríamos en su momento, pues calcular el valor de potencial estándar a las condiciones de trabajo, que en este caso, ¿de cuántas condiciones de trabajo estamos hablando? ¿De cuántos amortiguamientos? ¿De cuántos? De 2 De 2, uno que es debido a qué? al acetato, Al acetato, y otro que es debido a pH. al pH, así es. Entonces, se puede calcular el potencial estándar y condicional, ¿sí? Bueno, si nosotros experimentalmente tenemos esta información y por lo mismo contamos con este valor experimental de potencial de media onda, ese valor lo podemos aproximar al potencial estándar y condicional, ¿sí? Y nosotros, pues como sabemos calcular estos valores, pues en su momento podemos incluso, considerando las condiciones de trabajo, calcular el potencial estándar, ¿sí? Obviamente en la referencia correspondiente, y después incluso calcular el potencial estándar con respecto, ¿sí? Bueno, aquí debería de ser el del acetato, ¿sí? Con respecto a lo que debería de venir reportado en literatura, ¿sí? Y de esa manera lograr hacer un análisis cualitativo. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Seguros o no? Sí, seguro. ¿Sí o no? Sí, profa. Sí, digan que sí. ¿Sí me escuchan? Sí, quedó claro. Entonces vean, por ejemplo, que les voy a poner ahorita aquí en la pantalla, son polarogramas, pero ahora obtenidos para zinc, ¿sí? Y bueno, aquí está bueno, no hagan caso a esta parte de aquí, ¿sí? Un día le voy a poner ahí algo para que no lo vean, ¿sí? Hagan caso nada más a lo que es esto y todo lo que viene por acá, ¿sí? Entonces, esto de acá, pues es el muro
de oxidación, esto de acá, ¿sí? Vean ustedes cómo acá la señal, acá hasta el extremo de acá, pues es relativamente grande, comparada con una señal que se ve aquí, ¿sí? Si alcanzan a ver que aquí en esta parte hay una señal, pregunto, ¿sí? Entonces, y que bueno, aquí más o menos se mantiene constante, pero que ya por acá empieza a bajar así más dramáticamente, ¿no? Entonces, vean, esto que ustedes tienen acá, esto es un muro de reducción, donde se ve que la corriente es mucho mayor que la correspondiente de esta señal, ¿sí? O sea, ahorita no me interesa propiamente el valor, nada más quiero que vean la diferencia, ¿no? Que este valor, si yo calculara aquí el valor de corriente para esto, sería mucho más grande que lo correspondiente para esto. Entonces, esta señal, pues es debida a las especies que yo estoy estudiando ahí. ¿Especies de qué tipo? Pues en este caso es para zinc 2, ¿sí? En este caso es para zinc, o sea, zinc en solución, ¿sí? Y vean, aquí esto está en esta escala con la finalidad de que ustedes comparen la magnitud de un muro, de la respuesta que da un muro, en este caso de reducción, con respecto a la magnitud de la señal que me da el analito, ¿sí? Que como ustedes ven, pues el analito debe de estar mucho menos concentrado para darme pues una respuesta que no sea, bueno, en forma de meseta, que no sea de muro, ¿sí? Porque si yo al analito lo tengo en una concentración muy alta y yo le voy a hacer un estudio por electroquímica, pues entonces si está muy concentrado, pues lo que voy a obtener es una señal de muro y no lo voy a poder estudiar de manera adecuada. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Sí. ¿Sí o no? Sí, profesora. Ahora, vean otra vez ¿sí? No sé si alcancen a ver bien los valores, les voy a hacer bien el acercamiento, ¿sí? Vean, por ejemplo, más o menos a qué valor están aquí donde salen las señales para el caso de plomo. ¿Qué valor ven ahí de potencial? Menos 400. 400. Menos 400 milivolts. ¿Sí estamos? Esto es para las especies de plomo, que ya quedamos que son complejos, un complejo de plomo que pasa a plomo amalgamado, ¿sale? Entonces, en todas estas, pues, o sea, como la especie es la misma, pues obviamente el valor de potencial de media onda, pues es básicamente el mismo, porque la especie que se está transformando es básicamente la misma, ¿sí? Entonces, vean, se encuentra muy cercano a menos 400 milivolts para el caso de plomo. En el caso del zinc, fue corrido esto, pues, exactamente a las mismas condiciones experimentales. ¿Qué quiero decir con eso? Que también fue en ese buffer de acético acetato, ¿sí? O sea, aquí, ustedes, bueno, no me interesa aquí que vean todas las señales que hay de aquí de zinc, lo que me interesa que vean es más bien el valor de potencial más o menos en el que se presenta esto. ¿En qué valor de potencial se presenta la respuesta del zinc en este caso? Más o menos. Como en 1200 negativo. Así es, milivolts negativos, así es más o menos, ¿sí? Entonces, y recordando de lo del plomo, ¿sale? Entonces, ¿ustedes qué esperarían si tuviéramos a los dos en la misma solución? O sea, al plomo y al zinc, y nosotros tuviéramos aquí en este sistema ahora, pues esos dos analitos, ¿sí? Utilizando el buffer acético acetato y haciendo pues una corrida, ¿no? Podríamos, con lo que revisamos ahorita, podríamos diferenciar entonces en su momento la respuesta de zinc de la del plomo, pregunto. ¿Creen ustedes que se podría diferenciar? Esta es la del zinc y esta es la del plomo.
¿Creen que se podría diferenciar la respuesta que se obtiene en cada caso? Pregunto. O sea, ¿vería yo las dos respuestas? ¿Vería nada más una? ¿Podría decir, si es que viera dos respuestas, cuál es la de plomo y cuál es la de zinc o no? Sí, sí pueden ver las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque la del plomo es a menos 400 y la del zinc a menos 1100 más o menos. O sea, hay una diferencia apreciable en términos de la distancia de potencial, ¿sí? O sea, aquí está menos 400 y en este está menos 1200. O sea, el otro, si es que me diera la señal, me la daría por aquí, en esta escala, ¿sí? Me la daría por aquí, la del plomo. Y entonces, si yo en esta solución tuviera plomo y zinc a esas condiciones descritas, pues sí, aquí vería yo la señal del plomo y aquí en menos 1200 vería la señal correspondiente del zinc, ¿sí? Eso es porque los valores de potencial, pues sí están algo distantes, ¿sí? ¿Cuándo sería cuando en algún otro caso no podría yo ver bien esa diferencia? Pues obviamente conforme más cercanos estén los valores de potencial donde se presenta la respuesta, pues entonces eso me impediría en su momento pues poder diferenciar las respuestas de uno y otro. O sea, si se parecieran mucho los valores de potencial a los que responden las especies, sería muy difícil diferenciarlos, ¿sí? Pero en este caso que les estoy describiendo, para el zinc y para el plomo, como sí son muy diferentes, ¿sí? Pues sí se podrían nosotros distinguirlos pues en una misma gráfica, ¿sí? No porque los fuéramos a separar, muchachos, no porque los fuéramos a separar, porque propiamente estas técnicas de voltamperometría son técnicas que se pueden utilizar para el análisis cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Y bueno, además de para otras cosas también con fines analíticos, ¿no? Pero principalmente para análisis cualitativo y cuantitativo. Pero no son un método de separación, ¿sí? Y yo podría distinguir, sí, en una solución, si tuviera, aquí en estas condiciones descritas, vuelvo a repetir, si tuviera el plomo, pues yo ya sabiendo a qué valor de potencial me da la respuesta, pues yo esperaría su respuesta acá. Y la del zinc, pues acá, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, si tuviera algunos otros dos analitos cuyos valores de potencial se parecieran mucho, ¿sí?, a esas condiciones experimentales para sufrir el proceso de reducción, pues entonces sería difícil distinguirlos. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya en su momento, pues ya vimos, ¿no?, que necesitamos entonces, pues, para toda curva, ¿sí?, en electroquímica, pues se puede asociar cuál es el equilibrio electroquímico correspondiente, sea en la región de oxidación o de reducción, según sea el caso. Podemos entonces en su momento hacer el análisis cualitativo a través de potenciales de media onda y la cuantificación correspondiente a través de la ubicación de la propiedad que guarda una relación lineal con la concentración, ¿sí? Y sabemos pues, que ese potencial de media onda guarda en su momento una relación con respecto a potenciales estándar en las condiciones de amortiguamiento correspondientes y que estas a su vez pues, guardan relación con respecto a los valores de potencial estándar reportados en literatura, ¿sí? Y como les digo, finalmente, pues nosotros ocupamos mucho la electroquímica pues para fines de análisis cualitativo y cuantitativo, aunque tiene también otras aplicaciones, ¿no? Porque finalmente dentro de esto pues está metido también, cuando hablamos por ejemplo de mesetas de difusión, pues es porque están metido también las leyes de Fick, ¿no? En términos de la difusión, ¿sí?
las leyes de Fick, incluso las leyes de Faraday también están metidas aquí y demás, y con técnicas electroquímicas podemos incluso calcular cuál es la interfase metal-solución, o sea, cuánto mide la interfase metal-solución, ¿no? Cuánto del electrodo es lo que realmente está entrando en contacto, o sea, está participando para que se dé ese proceso de transformación electroquímica. Podemos con técnicas electroquímicas incluso calcular valores de coeficientes de difusión, ¿sí? de las especies en solución, ¿sí? Incluso podemos calcular también constantes termodinámicas, ¿sí? Entonces, las aplicaciones son muchas, ¿sí? Pero aquí, pues más que nada, pues hacemos mucho referencia en términos del análisis cualitativo y cuantitativo, sin ser los únicos, las únicas aplicaciones, pero sí unas de las más importantes que se persiguen. ¿Sí estamos, muchachos? Sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Entonces, dentro de esto, pues nada más recordar que cuando estamos haciendo un estudio, ¿sí?, en electroquímica, pues esos estudios pues se dividen en dos grandes grupos, ¿no? O sea, en electroquímica. Esos dos grandes grupos, ¿cuáles son? Pues donde nosotros los vamos a estudiar precisamente donde hay la transformación electroquímica, como en las técnicas voltamperométricas o en una electrodeposición o cosas así, o técnicas electroquímicas que no se dan, en donde se mide en toda la solución qué es lo que pasa, ¿no? Como cuáles son esas, pues, por ejemplo, la de conductividad, ¿sí? La de conductividad, ¿sí? Sin hablar mucho de eso, pero yo creo que alguna vez se han medido conductividad, pregunto. Si no, aquí en analítica, en alguna otra materia. Creo que Sí, profesora. ¿Y qué me pueden decir de eso, por ejemplo? ¿Qué se mide cuando miden conductividad? Van a decirme pues, especialmente conductividad, pero ¿conductividad de qué? O... es el voltaje, ¿no? No es el voltaje. ¿Sí o no, muchachos? De hecho, por ejemplo, bueno, a ver qué me iban a decir. Se mide la corriente, ¿no? Más que la corriente se mide otra propiedad que tiene que ver con la conductividad propiamente. ¿Esa otra propiedad cuál es? La resistencia. Así es, la resistencia, ¿sí? Entonces, el inverso de la resistencia pues tiene que ver con la conductividad, ¿no? Y entonces en su momento, incluso si ustedes van a hacer alguna valoración, ¿sí?, se grafica la conductancia, ¿sí?, en función de los mililitros del valorante, ¿sí? Pero bueno, eso si ustedes van a hacer una valoración, pero no necesariamente, pues yo al medir conductividad busco hacer una valoración, no necesariamente. Hay veces que nada más les dicen, bueno, tú tienes esa solución a cosa y dame la conductividad que tiene esa solución. Bueno, esa conductividad que se mide es para todas las especies que estén disueltas en esa solución. O sea, ¿qué quiero decir con eso? La medida de esa propiedad no es específica para cada ion. O sea, cuando ustedes sacan una medida de conductividad o del inverso de la resistencia, como lo quieran ver, ¿sí?, es para todas las especies que están ahí en ese medio químico que me pueden dar la respuesta a esa propiedad, ¿sí?, que son finalmente especies cargadas, ¿sí?, porque con el movimiento de la especie se genera también, pues, finalmente ese movimiento de esa carga, ¿sí?
que está relacionado sí con lo que me dicen de corriente, ¿no? Pero propiamente lo que se mide es esto, resistencia. Entonces, bueno, de esto a lo que les digo es que cuando uno mide conductividad, mide la conductividad de todos y cada una de las especies que estén ahí involucradas, ¿sí? No es específica, ¿sí? Cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer una valoración, ¿sí? Entonces, en esta valoración, pues, tienen cierta forma esas curvas, vamos a ponerle, por ejemplo, algo así, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes tienen aquí una solución que tiene H+, ¿sí? Un ácido, y le van a agregar una solución que tiene OH, o sea, una base, ¿sí? Entonces, bueno, ¿la conductividad de qué depende? Pues obviamente de la carga de las especies en solución, depende también del tamaño de esas especies. ¿Y por qué del tamaño? Porque dependiendo del tamaño de las especies químicas que están aquí, también es la movilidad iónica que estas tienen. Esto es, algunas especies se mueven más rápido que otras, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, si yo tengo una gráfica así, de cuando yo voy a hacer una valoración como la que aquí les estoy describiendo, ¿por qué creen que se está presentando esto? ¿O qué es lo que me indica este comportamiento? Que primero está bajando la conductividad, la conductancia, y después se incrementa, ¿sí? ¿Qué querría decir eso? ¿O cómo me lo explicarían así platicado, qué es lo que está pasando en esa solución? ¿Qué me podrían decir? ¿Cuál sería, por ejemplo, la reacción de valoración? Así con lo que yo estoy describiendo aquí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la reacción de valoración? ¿Cuál sería, muchachos? Sería, no sé, un ácido acético con hidróxido de sodio y Podría ser, pero ve, aquí les puse yo H+, y cuando ustedes regularmente les ponen H+, ¿qué quiere decir eso? ¿El ácido es fuerte o es débil? fuerte. Es fuerte, ¿sí? Porque si nos vamos a lo que mencionabas, Cristian, de un ácido acético, el ácido acético, ¿qué tipo de ácido es? ¿Débil o fuerte? Débil. Débil, sí, Débil. sí, cierto, no, Ajá. cuando se hace titulación conductimétrica con ácido acético, pues no se ve nada. Sí se alcanza a ver algo, ¿no? Pero no es estrictamente este comportamiento que yo les dibujé aquí, ¿sí? Porque de hecho sí se puede hacer también una titulación de ácido acético. Pero bueno, pero sí quedamos ahorita claros, ¿no? O sea, en esto, si nosotros estamos representando así el H+, es porque estamos hablando de un ácido fuerte, ¿sí? Que va a ser valorado ¿con quién? Con una base fuerte, que sí, en este caso sí podría ser, por ejemplo, la sosa. ¿Cuál es el producto de esta reacción? ¿Cuál es el producto de esa reacción? H2O. El agua. ¿Estamos? ¿Sí? Vean, yo podría hacer aquí, para esta reacción, pues la tabla de variación de cantidades molares sin ningún problema, ¿no? Y bueno, pero describiendo lo que está pasando aquí en este gráfico, ¿qué podría yo decir? Inicialmente yo aquí en mi vasito, en esta alícuota que tengo aquí, tengo el H+, ¿sí? Sé que este es más pequeño, o sea, tiene un tamaño más pequeño que este, ¿sí? En términos de carga, bueno, pues esta es una carga positiva y esta es una carga negativa, ¿no? Pero en términos de tamaño, esta especie es un poco más pequeña que esta. Pero bueno, y en términos de movilidad, bueno, pues los dos tienen una movilidad relativamente alta, ¿sí? Una movilidad iónica relativamente alta en soluciones acuosas, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, ¿cómo podría yo describir lo que está pasando en ese sistema
en términos de conductividad. Bueno, si yo tengo inicialmente el H+ en esa solución y sé que está reaccionando con este para formar el producto de la reacción, que es esta, ¿sí? Esta, por ejemplo, me daría conductividad, el producto de esta reacción, daría un valor de conductividad. No, No, ¿por qué no? porque es neutra. Porque es neutra, no es una especie cargada, así es, ¿sí? Entonces, de los que yo esperaría que hubiera algún valor de conductividad, sería porque está este o porque esté este, pero no ninguna contribución por este. Entonces, vean, si yo inicialmente tengo a este y le voy agregando al hidróxido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que va a ir disminuyendo la cantidad de este y va a ir incrementándose la cantidad que se forme de este producto, pero este no va a contribuir a la conductividad, ¿sí? Pero si esta cantidad de este está disminuyendo y este sí contribuye en la medida de la conductividad, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que si se agota, se va agotando, ¿sí? Va disminuyendo su concentración, pues entonces la conductividad va decreciendo, que es lo que yo estoy viendo acá, ¿sí? ¿Qué pasa entonces en este punto de este gráfico? ¿Qué punto es este en este gráfico? ¿Cuál creen que sea este? De punto de equivalencia. Así es, el volumen de punto de equivalencia, ¿sí? ¿Y qué pasa después del volumen de punto de equivalencia? Ah, bueno, empieza a estar en exceso ¿sí? Porque ya pasamos el punto de equivalencia y entonces empieza a estar en una cantidad más alta. Y sí contribuye a la medición de la conductividad por ser una especie cargada, ¿no? Y relativamente con alta movilidad iónica. Y entonces por eso se empieza a ver que esto sube. ¿Sí estamos, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Y bueno, en las mediciones que es, las mediciones de conductividad, ¿qué tipo de corriente creen ustedes que se ocupe en los equipos? O bueno, los equipos para trabajar, que en este caso son los conductímetros, ¿qué tipo de corriente creen ustedes que ocupe? Así como en las técnicas donde sí hay transformación electroquímica, ¿sí? En la que hay transformación electroquímica, ¿qué tipo de corriente creen que se ocupe? Los equipos para estar trabajando. Directa, ¿no? ¿Qué tipo de corriente? Uh-huh. Es directa. ¿En qué caso? Para electrólisis, no. Así es, donde hay una transformación electroquímica. Bien, Cristian. ¿Sí? O sea, por acá se ocupa entonces una corriente directa. ¿Qué tipo de corriente entonces creen que se ocupa acá? ¿Y por qué? Pregunto. ¿Ese tipo de corriente? Bueno, si aquí, pues ya les voy a dar. Profesora. ¿Cómo? No sé si me iban a decir algo, pero ya no escuché. Entonces, en este caso, ¿sí? En las mediciones de conductividad, la corriente que se ocupa es una corriente alterna, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no llevo, en las mediciones de conductividad, yo no voy a llevar a cabo una transformación electroquímica, ¿sí? Sí ocupo electrodos, por supuesto, que están en contacto en la solución y que mi conductímetro, pues, contempla el uso de esos electrodos, ¿sí? Cuando se sumerge en la solución para tomar la medida. Pero el arreglo que tienen esos equipos es para trabajar mediante corriente alterna.
¿Y por qué es eso? Porque en estas mediciones de conductividad yo no quiero que haya transformación electroquímica, ¿sí? Lo que únicamente quiero, pues es que precisamente sepa yo cuál es la contribución de todos los iones en su conjunto, ¿sí? Que están ahí, que se están moviendo, ¿sí? Y que tienen esa carga, su carga eléctrica correspondiente que va a estar aquí contemplada aquí, ¿sí? Entonces, en la conductividad, pues lo que yo hago, pues finalmente es alterno, pues obviamente no es lo mismo que directo. Alterno, ¿qué quiere decir? Como que vamos entonces a alternar, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que va a ir primero la corriente en un sentido, ¿sí? Va la corriente en un sentido, pero después va en el otro sentido. Y después de un tiempo va otra vez en ese sentido y después de un tiempo va otra vez en el sentido inverso y así nos vamos. Eso quiere decir con corriente alterna. Esto es, al estar trabajando así, lo que estamos haciendo es que no damos precisamente tiempo, no se da el tiempo para que se realice una transformación electroquímica. Entonces, nosotros cuando hacemos medidas de conductividad, no se hace una transformación electroquímica, ¿sí? Entonces, pues la solución, las especies en estudio siguen conservando el mismo estado de oxidación que siguen teniendo antes y después de la medición, ¿sí? En cambio, en las técnicas donde hay transformación electroquímica, ahí sí llevamos a cabo cambios en el estado de oxidación de las especies que estamos estudiando. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, pues vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Les pido por favor que me anoten su nombre otra vez en el chat. Ay, F. Ay, ¿dónde está? Chat. Copy paste. Qué pedo. Ya me estoy dormiendo. ¿Por qué, vida? ¿Por qué? Estuvo, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchachos, pues entonces nos vemos la semana que entra. ¿Sí? Que estén muy bien, cuídense. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, Hasta muchachos. luego. Hasta luego, profe, cuídense. No, profesora. Hasta luego, igual. Hasta luego.